Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este La video. reducción del volumen de gas con la ayuda de una influencia externa se denomina compresión. ¿Qué compresión debe tener el motor de un coche para funcionar sin problemas? Los motores de combustión interna funcionan creando una presión elevada en los cilindros de trabajo. La disminución del volumen a medida que el pistón se desplaza hacia arriba provoca un aumento significativo de la temperatura en la cámara de combustión con el consiguiente encendido de la mezcla de combustible y aire. La compresión en los cilindros del motor muestra indirectamente el estado de todos los elementos incluidos en el grupo pistón-cilindro. La relación de compresión del motor caracteriza la relación entre los volúmenes de los cilindros cuando el pistón está en posición ascendente y descendente, respectivamente. Este valor es constante para cada motor. La compresión en el motor tiende a disminuir gradualmente, porque en el proceso de funcionamiento, los elementos del motor que intervienen en su funcionamiento, se desgastan y se vuelven inservibles, lo que conduce a una violación de la estanqueidad en el sistema. Las siguientes propiedades dependen de la presión en los cilindros de la unidad de potencia, arranque ininterrumpido del motor, especialmente en invierno. Ausencia de vibraciones de la unidad de potencia cuando funciona a bajas revoluciones y al ralentí. Equilibrio del motor. Presencia de buenas características en la dinámica del automóvil. Lista de piezas responsables del nivel de compresión del motor. A una presión de la mezcla de combustible de 15 a 30 atmósferas, los siguientes elementos reciben la mayor carga: junta de culata, pistón, cuerpo del cilindro, válvulas de admisión y escape, anillos de compresión. Todas las piezas anteriores del mecanismo de distribución están sometidas a esfuerzos repetidos resultantes de altas temperaturas y presiones. El desgaste de cualquiera de estos componentes afecta a la compresión, la potencia del motor y el rendimiento económico. Presión en los motores diésel y de gasolina. Debido a las diferencias en el diseño de los motores diésel y de gasolina, existe una compresión diferente en los cilindros del motor. La norma de presión de los motores diésel es el doble que la de los motores de gasolina. Esto se debe a la necesidad de una mayor presión de trabajo para la formación de chispas de gasóleo. ¿Qué valor debe tener la compresión de un motor diésel? Un motor diésel solo puede arrancar cuando la presión del cilindro es superior a 22 atmósferas. El valor de compresión óptimo para los motores diésel se sitúa entre 28 y 32 atmósferas. Este nivel es posible debido a la alta tecnología y complejidad del dispositivo del motor. La compresión de los motores de gasolina caracteriza el nivel de presión al ralentí del grupo motor. El valor de la presión depende de la marca y el modelo del coche. ¿Cuánta compresión debe tener un motor de gasolina? En los motores con carburador, el índice de compresión se calcula mediante una fórmula especial. El cálculo se basa en la relación de compresión especificada en la documentación técnica y en un coeficiente cuyo valor viene determinado por la pertenencia del motor de gasolina a un determinado grupo. Por ejemplo, este coeficiente para un motor de 4 tiempos con descarga de chispa en la bujía es de 1,2 a 1,3. La compresión normal de un motor de gasolina debe ser ligeramente superior a 10 atmósferas. La baja compresión puede ser causada por el uso de aceite de baja calidad, el incumplimiento del régimen de cambio de lubricación, la conducción frecuente a altas velocidades. Si aparecen tales síntomas, como el aumento del consumo de combustible y aceite, la reducción de la tracción, es necesario llevar a cabo el diagnóstico del motor. Para identificar las causas, no es necesario desmontar el motor, basta con medir la compresión en los cilindros. Descripción de la medición de la presión. La medición de la compresión se realiza en un motor calentado. La comprobación de la presión en cada cilindro la realiza usted mismo si dispone de un dispositivo de medición. La compresión se mide con una herramienta especial, un compresómetro. Al elegir un dispositivo de medición, se debe prestar especial atención a su punta roscada, que debe ser adecuada para enroscarla en lugar de las bujías. Para llevar a cabo el diagnóstico del motor, es necesario realizar las siguientes acciones: quitar la bujía de un cilindro. Coloque la galga en el lugar de la bujía extraída. Gire el cigüeñal con el motor de arranque. Registrar la lectura de la galga. Mide la presión en todos los cilindros y registra los datos. Compara los resultados obtenidos. Añada un poco de aceite de máquina a los pistones. Arranque el motor con el motor de arranque sin colocar bujías. Mida de nuevo la compresión en los cilindros. Para obtener resultados reales al realizar el diagnóstico, la compresión debe medirse a un número de revoluciones del cigüeñal igual a 200 a 250 revoluciones por minuto.
Estas medidas se realizan para detectar una avería en uno de los cilindros. Un aumento significativo de la presión indica daños en el pistón o en los segmentos. Si la presión se mantiene sin cambios, por lo tanto, la avería tocó los elementos de la culata o su junta. Factores que afectan a la presión del motor. Los resultados de la medición de la compresión a menudo difieren entre sí, incluso si todas las piezas que intervienen en la distribución de los gases están en buen estado de funcionamiento. Las siguientes condiciones afectan a la presión de los cilindros: la cantidad de masa de aire entrante, la velocidad de rotación del cigüeñal, la temperatura del motor, viscosidad del aceite del motor. Si hay problemas con el arranque, se pierde potencia, el motor necesita un diagnóstico profesional exhaustivo. Los trabajos de reparación y recuperación deben confiarse a especialistas experimentados. La prolongación de la vida útil del motor y el mantenimiento de la compresión en la norma depende de la actitud competente y atenta al motor. Aumentar la potencia del motor con un compresor. Un compresor es un dispositivo que comprime y suministra masas de aire a presión al consumidor. Los compresores se han hecho muy populares entre los corredores de coches y los adeptos a los modos de conducción de alta velocidad. Para aumentar significativamente la potencia del motor, en lugar de aumentar su volumen, es posible inyectar más aire en la cámara de combustión. Esto hará que se introduzca más combustible, lo que creará más presión y aumentará el empuje del gas expulsado. Para ello se utiliza un soplador de aire, compresor. Compresor de coche da al motor la oportunidad de añadir más del 45% de la potencia, aumentar el par motor en un 31%. Dependiendo del método de suministro de aire, los sopladores se dividen en tres tipos: compresor centrífugo, de doble tornillo, rotatorio. Debido a las características de diseño del compresor centrífugo, que lleva a cabo un aumento forzado de la potencia, se utiliza con más frecuencia que otros tipos de sopladores. El compresor se pone en marcha mediante el cigüeñal giratorio del motor, lo que supone una carga adicional para la unidad de potencia. Cuando se crean motores que funcionan junto con un sobrealimentador, se aplica un refuerzo adicional a los componentes que reciben una carga adicional por las explosiones en la cámara de combustión. La mejora de los elementos de la unidad de potencia aumenta significativamente el coste del motor y el coche en su conjunto.